Gloria al Señor por esta noche. A ver, ¿me pueden apagar el ventilador, por favor? A mí me afecta mucho la garganta, me seca la garganta. ¿Cómo estamos hoy para oír la palabra de Dios? Hemos venido con nuestro corazón abierto, dispuesto, nuestros oídos bien despiertos, bien abiertos para oír lo que el Señor nos quiere decir hoy. Amén, gloria al Señor. Para eso estamos en la casa de Dios, para darle la alabanza, pero también para que podamos ser instruidos por Él. En la vida cristiana, en lo que respecta a mi propia vida, no sé en tu caso, pero en mi caso, no puedo decir que haya muchas personas que me inspiren, ¿sí?, como la inspiración que me dan esos personajes que están escritos acá en la palabra de Dios, cómo han sido ellos en sus vidas cristianas. No son muchos los servidores que he conocido a lo largo de mi vida que me han inspirado de esa forma. Muy poquitos, muy contados con los dedos de una sola mano, ¿sí? Quizás porque no es fácil muchas veces ser como estos grandes personajes que nosotros leemos, que a pesar de sus debilidades, a pesar de muchas cosas que quizás errores humanos cometieron, llegaron a un punto donde verdaderamente son ejemplo para nosotros. Y qué bueno que es cuando nosotros podemos conocer la vida de esas personas que han trabajado incansablemente para alcanzar almas para Cristo, para alcanzar personas al conocimiento de la verdad. Porque ¿cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros en esta tierra? El propósito de Dios es que cada uno de nosotros, una vez convertidos, una vez que hemos recibido el mensaje de salvación, es poder darlo a conocer. No es que nos quedemos con el mensaje, sino que lo demos a conocer, porque la orden es esa: salir a predicar el evangelio, a predicar el mensaje de la cruz. No nuestro propio mensaje, no otro mensaje, sino el único mensaje que tiene el poder y el valor, ¿sí?, que se merece, porque fue el mensaje del Señor Jesucristo, es el mensaje del Señor Jesucristo, porque Él solamente es Él quien nos ha dado la vida, y para que tengamos vida en abundancia aquí y vida eterna. Amén. Por eso digo que no es fácil a veces encontrar un ejemplo en un ser humano, un ejemplo que nos inspire. Sería bueno que los adolescentes, las jovencitas, pudieran tener dentro de esta casa, dentro de este ministerio, personas a las cuales ellos quisieran imitar. No imitarlos en la belleza, no imitarlos en la moda, no imitarlo porque cantan lindo, no imitarlo porque tocan bien la batería, bien el teclado, sino imitarlos en la fe, en la conducta, ¿sí? Eso es lo más importante. Así que la vez pasada les hablé, cuando me tocó dar el mensaje, hace unos domingos atrás, les hablé de un personaje que apenas fue mencionado en 2 versículos en toda la Biblia. Tan poquito que fue mencionado, pero qué importante tomar el ejemplo de Jabes para nosotros, que fue una persona que sufrió una transformación personal, pero que él buscó ser transformado por Dios, y cómo fue a Dios para que Dios le transformara y su vida cambió. Qué buen ejemplo. Hoy quiero hablarles de otro personaje que está en la Biblia y que quizás no muchos lo conocen. Es este personaje que se llamó Epafras, ¿sí? Epafras, un nombre medio difícil. No sé si le pondríamos a un hijo Epafras en este tiempo, pero el significado de Epafras es bonito, significa hermoso. Entonces bonito el significado, así que por el significado quizás le quisieras poner ese nombre a tu hijo o a tu nieto, qué sé yo, en algún momento. Bueno, no confundamos a este Epafras
con otro personaje bíblico que se llamaba Epafrodito, porque Epafras viene de Epafrodito, es el diminutivo, digamos, el nombre Epafras es el diminutivo, es la forma corta del nombre Epafrodito. Y este nombre es de origen griego. La historia no dice mucho sobre el origen real de Epafras, pero sí habla sobre que era gentil y que él vivía justamente en la ciudad de Colosas, ¿sí? A donde el apóstol Pablo, hacia quienes el apóstol Pablo escribió la hermosa carta a los colosenses, la epístola a los colosenses. Por eso te pido que busques ahí en tu Biblia el libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta, pero hoy yo no quiero hablar en sí de la carta, que tiene un hermoso mensaje, pero me gustaría sí que en tu casa lo leas, no es muy larga, que leas la carta a los colosenses porque tiene mucha riqueza para que podamos aprender muchas cosas de ella, ¿sí? Este personaje que vivía en la ciudad de Colosas, que era una provincia romana en Asia Menor, dice que había un río ahí, había ríos, el río Lico y el río Meandro, son nombres medio difíciles de recordar, pero lo pueden anotar ahí para tener un poquito más de conocimiento, ¿sí? Que es bueno sobre todo para las jovencitas. No sé a quién le gusta la historia, la geografía, bueno, son buenos datos. Priscila, vos que te gusta anotar todo, ¿sí? Esa ciudad a los comienzos era una ciudad importante, era una ciudad grande, pero después con el paso del tiempo fue como quedando relegada, como de menor importancia, porque la ciudad de Laodicea y Herápolis fueron las que adquirieron mayor importancia y mayor renombre en esa época. Cuando el apóstol Pablo, que fundó muchas iglesias, justamente no es el fundador de la iglesia ahí en Colosas, sino que el fundador se cree que fue justamente Epafras. ¿Y qué puedo contarte de Epafras? Que Epafras se convirtió al Señor, se convirtió a Cristo, escuchó el mensaje a través de la boca del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo realizó el tercer viaje misionero a Éfeso. Cuenta acá la palabra que el apóstol Pablo llega a Éfeso, después de haber andado por muchos lugares, el tercer viaje misionero llega a Éfeso, a esa ciudad, se instala ahí en Éfeso y desde Éfeso él comienza a enseñar. Se cree que cuando dice la palabra ahí en el libro de Hechos, que también quiero que lo marques, Hechos 19, y también lo leas en la casa, ahí dice que él alquiló un lugar donde él vivía y estaba la llamada escuela de Tirano, que nosotros hoy en día podríamos decir que esa escuela era como el seminario bíblico, como el seminario teológico, ¿sí? Miren, desde esa época ya existía una escuela, pero esta escuela era para los filósofos, justamente Tirano, se habla de que era un filósofo, donde ellos iban ahí y discutían con las personas que llegaban ahí, se discutía, filosofaban. Discutir se refiere a no pelear, ¿no? Sino se refiere a debatir, se refiere a hablar de diferentes temas y sacar conclusiones. Entonces, en este lugar, cuando llega el apóstol Pablo, él alquila un lugar, ¿sí? Ahí en esa escuela, un espacio para que él pudiera libremente dar enseñanzas. Y enseñaba todos los días, dice la historia, que enseñaba todos los días, obviamente, el mensaje de Cristo, la palabra, ¿sí? Enseñaba todo lo que él había adquirido de conocimiento, él lo enseñaba a judíos, lo enseñaba a gentiles, lo enseñaba a los griegos que venían y llegaban también para escuchar las enseñanzas del apóstol Pablo. Y se cree que en ese tiempo fue cuando este personaje, Epafras, se convierte y es instruido por el apóstol Pablo. Entonces, cuando pasa un tiempo, Epafras va y hace una obra de evangelista. Qué importante esto, hermanos, porque las personas que iban ahí a instruirse con el apóstol Pablo
no eran personas que se instruían y se quedaban ahí con lo que habían aprendido, sino que de ahí nacieron muchos evangelistas. Por eso es que el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, se trasladó de un lugar a otro de manera impresionante. Es la época en la que más se difundió el mensaje de salvación a diferentes puntos, a diferentes regiones. No es que Pablo llegó a otros lugares, también obviamente que Pablo llegó a muchos lugares, pero había lugares donde Pablo nunca estuvo, pero sin embargo el mensaje llegó y se fundaron, se plantaron iglesias. ¿Por qué? Porque la obra la hicieron esos evangelistas. No es que ellos estudiaron con el apóstol Pablo, se formaron y dijeron, bueno, vamos a esperar que el apóstol Pablo venga y abra un lugar, y abra una iglesia. Sino que ellos salían y no se callaban el mensaje, sino que inmediatamente procedían a difundir el mensaje de Cristo. Y así el mensaje se fue extendiendo, aunque Pablo nunca había estado en Colosas. Él no fue el que fundó esa iglesia. Entonces, ¿y dónde nosotros podemos ver que es así? En el capítulo 1. Podemos leer, después vos vas a leer todo, confío que vas a leer toda la carta. Vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a leer ese pedacito que dice en el versículo 7. Dice Pablo, como lo habéis aprendido de Epafras. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, estuvo aproximadamente 2 años y algunos meses, podríamos llegar a decir casi 3 años, y en ese tiempo que él estuvo ahí preparando, capacitando, hablando, donde muchos se convirtieron y de ahí salieron ya entrenados para evangelizar, es cuando se cree que Epafras toma la antorcha, digamos, de la evangelización y sale directamente a evangelizar, no se guarda el mensaje. ¿Qué podemos aprender de este personaje? En primer lugar, que no es importante solo oír el mensaje, sino que también debemos entender el mensaje y debemos abrazar el mensaje. Muchas personas creen que solo con el oír ya está y no pasa nada cuando solamente sos oidor. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser hacedores. Entonces, Epafras oyó el mensaje, es decir, lo recibió, lo aceptó de parte del apóstol Pablo, lo creyó. Podemos decir que oír también significa que lo creyó, lo tomó para su vida, como decimos nosotros siempre, esa palabrita, lo tomo para mi vida. Bueno, él lo tomó para su vida, lo creyó verdaderamente y por lo tanto fue salvo en el Señor. Pero luego de oírlo, ¿qué hizo? Lo entendió. ¿Y cómo lo entendió? Porque se preparó, porque fue entrenado, porque fue discipulado. Una persona que solo se conforma con oír, pero dice, yo no entiendo nada de la Biblia, yo no entiendo nada de la palabra. Hay personas que a veces pasan años en una iglesia oyendo nada más. Porque solamente vienen el domingo al culto o un martes al culto y oyen nada más y se van. Pero saliendo de acá ya se olvidaron el mensaje. En toda la semana no agarraron la Biblia, en toda la semana no tuvieron comunión con otros hermanos para que les enseñaran la palabra de Dios. Y por lo tanto significa que esa persona todavía no puede hacer nada porque solamente oye, pero todavía no entiende el mensaje. ¿Por qué hay tantos cristianos dentro de las iglesias que pasan 10 años, 15 años, 20 años inclusive, que es una barbaridad, sin entender el mensaje? Porque solamente lo oyen, pero no lo entienden. Porque para entender significa que tienen que entrenarse, significa que tienen que ser discipulados. Significa que tienen que ser
enseñados, instruidos por alguien que sí sepa la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo entrenó a esas personas. Epafras oyó y lo entendió, porque estuvo con el apóstol Pablo, siendo instruido, así como otros tantos evangelistas, para poder entender todo lo que el apóstol Pablo tenía de conocimiento. Y luego de eso, podemos adquirir el conocimiento, podemos ser entrenados, podemos ser discipulados. Acá, ¿cuántas personas he discipulado? Y a veces digo, Señor, no voy a discipular más. ¿A cuántas personas he dedicado horas y horas a lo largo de mi vida en enseñarles la palabra de Dios? Pero ¿qué pasa? Si vos sos instruido por alguien, discipulado por alguien, como lo fue Epafras, aprendió el mensaje, lo entendió, pero se quedó ahí, se fue a su casa, se fue a Colosas, llegó a su casa y se quedó, sé un montón. Y listo. ¿Hizo eso Epafras? No, sino que en tercer punto, él abrazó el mensaje. ¿Y qué es abrazar el mensaje? Hacerlo propio, hacerlo como que fuera él mismo, para poder trasladar todo ese conocimiento, todo ese no solamente conocimiento de por sí, sino esa pasión por el Señor Jesucristo, esa pasión por el mensaje de la cruz, y poderla dar a conocer. Porque cuando vos abrazas el mensaje, el efecto que se produce en tu interior es que tenés pasión por darlo a conocer. Pasión para que otro lo entienda. Pasión para que otro lo comprenda, para que otro lo reciba, para que otro lo viva y pueda salir de la ceguera espiritual. Porque no se puede salir de la ceguera espiritual si la persona no primero lo oye y lo puede entender al mensaje. Y para que eso suceda, se necesita una persona que lo abrace al mensaje. ¿Me entienden? Entonces acá nosotros vemos, el apóstol Pablo luego cuando escribe esta carta, él lo menciona y dice todo lo que él sabía de los hermanos de ahí de Colosas, porque esas noticias se las había llevado justamente el mismo Epafras. Luego de que Epafras hizo esto de oír, de entender, de abrazar el mensaje, inmediatamente pasa, no sé exactamente cuántos años pasaron, pero él se transforma en la persona que abre una obra ahí en esa ciudad. ¿Me entienden? Así como los otros evangelistas fueron para otros lugares y abrieron en otros lugares. Ellos no esperaron a que, bueno, vamos a ver cuándo va a venir el apóstol Pablo a abrir una obra acá, sino que ellos tomaron la decisión y empezaron a abrir un lugar. Y abrir un lugar no significa que, si lo trasladamos para hoy, no es que vamos a hacer un tremendo templo, sino que podés abrir una casa. ¿Cuántos lugares hay? ¿Cuántos lugares hay donde todavía no hay enseñanza de la palabra de Dios, iglesia? Pero muchos vienen inclusive de afuera a pelearse por un lugar acá en la ciudad. Porque ven una iglesia acá y se quieren poner una al lado. Y otra un poco más allá. Y otra un poco más allá. Ni siquiera de distinta cuadra, sino en la misma cuadra. Cuando hay tantos lugares con necesidad de la palabra de Dios. Hay tantos lugares en el monte con necesidad de la palabra de Dios. Hay tantos lugares, hermanos. Cristo no viene hasta que el número no se complete. Y la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad no solamente es de los pastores. La responsabilidad es de toda la iglesia. Porque una iglesia que abraza
el mensaje verdaderamente, va a entender, va a conocer, va a tener el fuego en su interior de saber que tiene que cumplir la misión. Porque el Señor nos dijo, los pastores vayan y hagan discípulos. Él mandó a toda la iglesia. El Señor quiere que todos reguemos el mensaje por donde quiera que vayamos. Hay personas que quizás no se animan porque dicen, pero yo no sé mucho, yo no entiendo la palabra, yo no sé nada. Pero ¿qué hizo Epafras? Se preparó, se capacitó. Cuando hay discipulado, ¿todos están para discipularse? Cuando hay un curso, ¿todos están para tomar los cursos necesarios? Porque no es el curso que cada uno quiera. No, porque a mí me gusta más este cursito. No, se trata de tomar las clases necesarias de acuerdo al nivel que tienes para poder ir creciendo en el conocimiento y poder tener las herramientas adecuadas para que vos cumplas la misión fundamental. ¿Y cuál es la misión fundamental? Hablarle a otro de Cristo. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando en estos tiempos. Las personas no saben hablar de Cristo. Entonces, cuando salen a evangelizar, entregan un folleto y dicen, te invito a mi iglesia. Y eso es la evangelización. O le dicen, tenés que recibir a Cristo. Lo recibí y la persona te mira como no entendiendo nada y dice, bueno, sí, bueno, a ver, ora. Listo, ya, recibió a Cristo. Y esa persona no vino nunca. Eso no es evangelizar. Eso no es sembrar la palabra. Eso no es llevar el mensaje de salvación y alcanzar a los perdidos que necesitan ser alcanzados. Epafras comprendió eso, así como muchos otros. Es por eso que necesitamos instruirnos en la palabra, de acuerdo al conocimiento que cada uno tenga, de acuerdo a la edad que cada uno tenga, de acuerdo a los años que quizás vos tenés de convertido. Pero qué bueno que es cuando una persona se convierte, pero inmediatamente se bautiza y comienza su entrenamiento. Pero lamentablemente pasa mucho que muchos se bautizan y después no le vemos más la cara. Y quizás a veces le vemos la cara cuando pasa 1 año o 2 años después. Y de vuelta tenemos que hacer el proceso de volver a enseñar lo que ya le enseñamos. ¿Por qué? Porque esas personas nunca abrazaron el mensaje. O peor aún, nunca lo entendieron. Lo oyeron, pero no lo entendieron. Y ya no estamos en tiempo, como oró la hermana Karina, ya no estamos en tiempo de perder el tiempo. Ya el tiempo urge, iglesia. El tiempo urge. Y por lo tanto, las personas tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios y obedecer ese mandato de ir y ser verdaderamente la iglesia. Si somos iglesia, tenemos que ser la iglesia. Tenemos que ser la sal de la tierra. Tenemos que ser la luz del mundo para poder alcanzar a esos perdidos. Hermanos, Epafras, como fundador de esa iglesia en Colosas, abrazó el mensaje, se entrenó, se capacitó. Pero cuando pasó ese tiempo, la iglesia no es que a él le fue fácil. No es que le fue fácil. Fue un tiempo difícil porque había mezcla de muchas religiones, de muchas creencias, judaísmo por un lado, la presión del gnosticismo, la presión de creer en otros dioses, muchas cosas que amenazaban también con la sana doctrina en la iglesia que funda Epafras. Colosas estaba amenazado por tradiciones. Justamente vivían griegos ahí, entonces tenían otras ideas, otras filosofías de vida. Entonces esa mezcla estaba haciendo correr riesgo a la sana doctrina. ¿Y qué pasó en este punto? Llega un momento en donde Epafras se ve
abrumado seguramente por la situación y dice, no puede estar pasando esto. ¿Qué hago? No me puedo quedar acá con los brazos cruzados. Voy a ir hasta mi mentor. Voy a ir hacia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya no estaba en Éfeso. El apóstol Pablo estaba preso en Roma. Entonces se traslada Epafras 2.000 kilómetros o un poco más de 2.000 kilómetros desde Colosas hasta Roma para ir a ver al apóstol Pablo y poderle contar noticias sobre la iglesia en Colosas y poder también explicarle todo lo que estaba sucediendo con la iglesia, porque es como que en un punto la iglesia llegó, una iglesia que estaba bien fundada, que había aprendido bien el mensaje, que tenían mucho amor por el Señor y por Epafras, pero como que llegó a un estado donde estaban queriendo dejarse engañar por las ideas de otros que querían corromper la sana doctrina y le estaban endulzando el oído, ¿sí? ¿Acaso no pasa hoy en día algo parecido? A mí me preocupa, como siempre lo digo, a mí me preocupa a veces que en una ciudad haya tantas iglesias, pero ¿son iglesias de sana doctrina? Y la gente deambula de una iglesia en otra. Pica por acá, pica por acá, pica por acá, pica por allá. Y va llenándose su mente de muchas cosas que no son sana doctrina. Y lo entiendo de personas nuevas. Pero ¿qué pasa cuando son cristianos de años que hacen eso? No es lo correcto, ¿me entienden? Porque estos hermanos en Colosas estaban corriendo riesgo de dejar introducir toda esta clase de filosofías, todas estas clases inclusive creían cosas de los ángeles. Y el apóstol Pablo acá, después ustedes lo van a leer en la carta, les habla también de eso. Les habla de que tengan cuidado, que no tomen en cuenta esas fábulas, esas cosas. A veces la gente persigue un mundo espiritual que no conoce. Y cuando la gente persigue un mundo espiritual que no conoce, es peligroso. Hay que tener cuidado con el mundo espiritual. Hay que tener cuidado. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que ser cautos y no andar tratando de indagar cosas que Dios no nos manda a indagar. Hay que tener cuidado porque es peligroso. El enemigo, recuerden que se disfraza de ángel de luz para poder sacarte de la sana doctrina e introducirte en una doctrina de error que te lleven a tu condenación. Entonces nosotros vemos acá que Epafras, él muestra valentía, muestra su nivel de fe en decir, abracé la causa, pero ahora necesito los consejos de mi mentor. Necesito los consejos del apóstol Pablo. Él no miró, es muy lejos, cuánto tiempo tengo que viajar. No era que se toma un avión y llega en unas horas, sino que eran meses para poder llegar, ¿sí? O por barco o por tierra. Entonces, él llega hasta ahí y termina encarcelado, como el apóstol Pablo. Acá la palabra de Dios no nos da muchos detalles sobre ese tema, pero vemos por la carta del apóstol que él estaba también preso. Por eso es que él, cuando el apóstol Pablo escucha todo lo que Epafras le dice, quizás estaba angustiado por lo que estaba pasando ahí en Colosas, él ahí toma la decisión de escribir la carta. Pero luego el apóstol Pablo tiene que enviar la carta con otra persona, con otro hermano en la fe, con otro servidor, y no la envía de mano del propio Epafras. Es decir, que Epafras no sabemos si volvió a Colosas o quizás murió también ahí cuando estuvo preso. Eso no lo sabemos.
Pero acá quiero destacar el valor, la valentía de Epafras, destacar el hecho de que él no dijo, bueno, ahora yo soy líder de la iglesia y por lo tanto este asunto lo resuelvo solo, sino que él dijo, voy a ir a mi mentor. Ahí nosotros podemos ver en el carácter de él, ¿qué cosa? La humildad, para reconocer que necesitaba de la persona que lo instruyó primero para pedir consejo, para que le diera un sano consejo de lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, él se va hasta ahí, habla con el apóstol Pablo y muestra esa humildad buscando el consejo. Muestra también que otra cosa importante, iglesia, sujeción. Sujeción. Cuando una persona es formada, es capacitada por otro que le instruyó, debe mostrar siempre humildad y sujeción. No creer que porque ya aprendió algo, ya se lo sabe todo. Y desmerecer a las personas o a la persona que le ha instruido. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Porque si nosotros desmerecemos, no sabemos ser sujetos a las personas que nos están instruyendo, también estamos jugando con la obediencia de Dios, porque Dios quiere que seamos obedientes en todas las áreas de nuestra vida. Amén. También el hermano Epafras, este consiervo amado de Pablo, nos demuestra también lealtad, porque cuando hay humildad, hay sujeción y hay lealtad a la figura que le ha instruido. Amén. No se trata de llegar al extremo como pasa hoy en día, donde hay lugares donde se endiosa a la persona que instruye, donde prácticamente se le pone alfombra para que camine a las personas que están liderando un lugar. No se trata de ir a ese extremo, pero se trata de que siempre debemos recordar quién fue la persona, quiénes fueron las personas que me han instruido, que me han capacitado, que me han enseñado a caminar en la fe, que me han dado el conocimiento de la palabra que yo no tenía para poder hacer la tarea. Otra cosa importante, el apóstol Pablo, podríamos decir que puso el primer seminario teológico en ese lugar. Primero, cuando formó a muchos discípulos ahí en Éfeso, antes de irse a Roma y estar preso. Entonces eso nos demuestra que la capacitación es necesaria. Hay muchos lugares, muchas iglesias de otras denominaciones que no voy a nombrar, pero que han menospreciado la capacitación. Porque por muchos años y por mucho tiempo se ha creído que lo que vale es la guía del Espíritu Santo, que no necesitamos la capacitación si tenemos el Espíritu Santo. Y eso no es así. Eso es una verdad a medias, porque nosotros necesitamos ser capacitados, necesitamos la capacitación. ¿Por qué? Porque venimos carentes de muchas cosas. ¿Me entienden? Pero obviamente que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que a través del Espíritu Santo adquiramos también la sabiduría que viene de Dios para poder entender todo lo que aprendemos de la palabra de Dios y porque a través del Espíritu Santo se nos es revelada la palabra. Si nosotros solo estudiamos, pero no tenemos el Espíritu Santo, no podemos llegar muy lejos. Y si nosotros queremos solamente guiarnos del Espíritu Santo, pero no queremos capacitarnos, vamos a cometer el error que cometen muchos cristianos, de leer la Biblia e interpretarla a su manera. Y la palabra de Dios no podemos interpretarla a nuestra manera, porque nuestra manera de pensar viene ya con prejuicio. Tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, tenemos mucho aprendizaje en nuestro interior, de muchas cosas pasadas también.
Entonces vamos a condicionar lo que interpretemos de la palabra de acuerdo también a nuestra formación en otras áreas de nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo de la manera correcta, dejando de lado todo prejuicio, no interpretando con nuestra propia sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. Y ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo. Pero también necesitamos la capacitación de personas que conozcan la palabra, personas que nos puedan instruir, porque una palabrita que tiene un determinado significado puede hacernos entender mal si nosotros no conocemos el origen de esa palabra. ¿Me entienden? Por eso es importante la capacitación. Entonces, Epafras reconocía con humildad. No lo dice la Escritura, pero lo vemos en su accionar, de ir hasta el apóstol Pablo, contarles, llevarles noticias de los hermanos de Colosenses, de la iglesia ahí, y Pablo es por eso que él decide escribir esta carta a los colosenses. También Pablo, cuando habla en la carta, el tercer punto importante que quiero mencionar de Epafras, es en Colosenses 4, 12 y 13. Vamos a leerlo ahí. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta y pone, os saluda Epafras, porque estaba con él, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, lugares donde Epafras también había sembrado el evangelio. Entonces, ahí vemos que Pablo resalta de que Epafras muestra una preocupación por la iglesia en Colosas, muestra su oración ferviente por el pueblo de Dios. Entonces vemos que Epafras era una persona que oraba con fervor. Otra condición que cada uno de los servidores de Cristo debemos tener, orar con fervor por el pueblo de Dios, por el pueblo que se nos ha sido entregado. Cuando a vos te entregan un pequeño pueblo de 2 personas, tenés que orar por ellos. Cuando las maestras de la escuela bíblica, uno les confía a los niños y le dice, Priscila, vos vas a tener estos 10 alumnos este año. Hermanita Eli, usted va a tener estos 6 alumnos. Hermano Dostin, usted va a tener estos otros 6. Uno confía en que ellos van a preocuparse por esos alumnos, por esas ovejitas, y por lo tanto ellos van a tener que dar cuenta ante Dios y tienen que ser como Epafras, fieles y leales a las personas que le dan la posibilidad de entrenar a esas pequeñas ovejas. ¿Cómo van a demostrarme lealtad? ¿Cómo van a demostrar lealtad al pastor cuando nosotros decidimos darles esos lugares? Haciendo bien la tarea, haciendo bien su trabajo, siendo como Epafras, humildes, fervientes en la oración, preocupados y ocupados en todo tiempo por esas ovejitas que se están formando. Amén. Entonces acá nos muestra esa condición, nos muestra ese carácter espiritual de Epafras, que era un servidor que oraba. Por eso es que él dice, yo doy testimonio, dice de él el apóstol Pablo. Doy testimonio de que él tiene gran solicitud por vosotros. Entonces, qué importante encontrar esto en los colaboradores, encontrar lealtad, encontrar fidelidad, encontrar ese compromiso, encontrar esa disposición de corazón, ese abrazar el mensaje para que el mensaje se extienda más allá y no conformarse y decir, bueno, que vengan los pastores a hacer esto, que vengan los pastores a hacer lo otro. No podemos ir más lejos porque los pastores no fueron.
Cuando uno abraza el mensaje, uno quiere ir más allá. ¿Por qué? Porque queremos que todas las almas conozcan a Cristo, que conozcan el mensaje de salvación. Es la manera correcta que una iglesia debe funcionar para que crezca. Una iglesia no puede crecer si no hay personas que sean como Epafras. Una iglesia no puede crecer si no hay personas que pongan su corazón y su vida verdaderamente a disposición del Señor en primer lugar y luego a disposición de aquellos que Dios nos ha levantado para liderar la iglesia. Porque si no, ¿qué hacemos? El Señor les va a pedir cuenta a cada uno de ustedes, así como me tiene que pedir cuentas a mí. El Señor me va a pedir cuentas a mí de a cuántas personas he discipulado, a cuántas personas les he enseñado la palabra, a cuántas personas a lo largo de mi vida les he instruido. Pero también el Señor te va a pedir cuenta a vos. Si has sido discipulado por mí, te va a pedir cuenta a vos. ¿Qué has hecho con eso que yo te di? ¿Qué has hecho con eso que yo te di? Si has sido discipulado por el pastor, ¿qué has hecho con eso que te dio el pastor? ¿Qué has hecho con eso que el Señor te ha dado? Lo mismo que en los anexos. Los hermanos que están encargados de los anexos, que han discipulado a personas dentro de los anexos, esas personas un día van a dar cuenta delante de Dios, porque Dios les va a decir, ¿qué han hecho con el discipulado que ustedes han recibido? ¿Han extendido mi palabra? No, Señor, yo iba solamente al culto. Yo te servía dentro de la iglesia. Pero Dios nos llamó a evangelizar. Dios nos llamó a salir. Dios nos llamó a hablarle a las personas de Cristo. Y si vos estás pensando, yo estoy siendo discipulado, discipulada, pero todavía no me animo a hablar en mi barrio, no me animo a hablar más allá, comenzá con tu casa. Que es lo que siempre les digo a los que comienzan el discipulado 1. Comenzá por tu casa. Todo lo que yo te estoy entregando en el discipulado 1 te sirve para que vos discipules tu casa. Y luego vas a ir creciendo y podés ir más allá y podés ir a discipular a otras personas. Esa es la manera de extender el mensaje. ¿Es fácil? No es fácil, iglesia. No es fácil. Porque a Epafras no le fue fácil. Él estaba en un lugar lleno de un montón de herejías. Estaba en un lugar donde los judíos, por un lado, estaban amenazando la doctrina del mensaje de Cristo con el judaísmo. Estaban con personas que enseñaban sobre los ángeles y que los ángeles esto. Hoy en día también existe la angelología. Personas que le rinden culto a los ángeles. También nosotros hoy en día estamos enfrentando esto, iglesia. No solamente la idolatría, no solamente la religión idolátrica, ¿sí? Sino que también estamos enfrentando muchas otras cosas. Hace unos días atrás escuchaba a un supuesto pastor, a un supuesto cristiano de una supuesta iglesia evangélica cristiana enseñar sobre la glándula pineal, enseñar sobre el chakra, enseñar sobre el tercer ojo para llegar a un nivel espiritual más alto. ¿Qué es eso? Entra a la iglesia doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren mostrarse más espirituales de lo que la palabra nos dice que debemos ser. Y eso es un error. Y a la gente le encanta las cosas raras. Porque si vos te vas a un lugar donde hacen rituales de esto, rituales de lo, está lleno de gente. ¿Y eso saben por qué es? Por la ignorancia. Hay ignorancia, porque hay ignorancia de la palabra de Dios.
Porque nosotros leemos la palabra y la palabra es tan sencilla. La palabra de Dios no está adornada con cosas. No está llena de cosas raras. No nos dice que hagamos cosas extrañas. No nos dice que hagamos rituales extraños. No nos enseña en ningún lado que hagamos cosas raras. Pero sin embargo hay muchas iglesias que adoptan. Eso se llama sincretismo. Cuando meten dentro de la doctrina otras enseñanzas y que llevan a confundir a las personas. Las personas están tan confundidas, pero como ignoran la palabra, porque no abrazan el mensaje verdadero de la cruz, pasa que esas personas terminan convenciéndose de que esos personajes que les están enseñando correctamente. Y no es así. Por eso es que la palabra de Dios también nos enseña que debemos evaluar y que debemos inclusive entre nosotros mismos evaluar. Inclusive dice que si alguno dentro de la iglesia tiene un mensaje profético, otro tiene que confirmarlo. Porque no podemos creer a ojos cerrados en muchas cosas, porque tenemos que ir conforme a la Escritura. Y si no está en la Escritura, no vale. No vale. Porque la Escritura es lo que vale. ¿Me entienden? Pero lamentablemente, hoy en día, estamos corriendo riesgos, iglesia. Es increíble que un cristiano, un supuesto pastor, esté hablando de ese tipo de cosas en una iglesia. ¿Qué es lo que le está enseñando a esas ovejas? Es terrible. Es por eso que el pueblo tiene que aprender la palabra de Dios. Es importante la capacitación, iglesia. Porque cuando vos estás bien instruido, cuando vos estás a través del Espíritu Santo también, y tu vida va manifestando la transformación, el cambio genuino de vida, es porque vos estás caminando correctamente. Pero si una persona que viene a la iglesia y no hay transformación de vida es porque no está caminando correctamente. Y si la persona no camina correctamente, puede ser persuadido por cualquiera y arrastrado por cualquier tipo de doctrina que la va a creer. Capaz que un día sea mormón, otro día sea cristiano, otro día sea testigo de Jehová, otro día diga yo creo en las cosas de la nueva era, me voy a yoga, meto el kundalini aquí. ¿Por qué? Porque esa persona no abrazó verdaderamente el mensaje de la cruz. No comprendió, no entendió, no lo asimiló. Por eso es que necesitamos ser formados. Y no podemos ser formados desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Es decir, comenzar como niños, desde pequeños, con leche espiritual y luego con el alimento sólido. No podés pretender hacer un curso de algo que está muy por encima del conocimiento que vos tenés, si primero no adquiriste la base, si te has saltado los discipulados, lo básico, si todavía no entendés cuáles son los pasos básicos para el bautismo, no podés tomar cursos más avanzados, porque no entenderías nada, o entenderías o interpretarías para otro lado. Es por eso que hay que esforzarse desde abajo hacia arriba. Nosotros no podemos ir con nuestros hijos y decirle al director de una escuela, mire, mi niño tiene 6 años, pero yo quiero que lo ponga en 7º. ¿Podemos hacer eso? No. Los niños tienen que aprender desde abajo. Por eso es que los niños tienen que venir a la escuela bíblica, porque en la escuela bíblica van aprendiendo de acuerdo a su edad, ¿sí? Y cuando ya alcancen otro nivel, van a hacer otro tipo de curso o de preparación para que estén aptos y estén preparados, como dice la palabra, para toda buena obra. Nosotros vemos en Epafras fidelidad, valentía, esfuerzo, sujeción, humildad y por sobre todas las cosas, acción.
el fruto para Cristo. Habíamos hablado de Jabes, que fue mencionado solamente 2 veces, en 2 versículos digo en la Biblia. En toda la Biblia no está, solo en 2 versículos. Pero sin embargo podemos tomar ese ejemplo de transformación en una persona. Hoy hablamos de Epafras, podemos tomar el ejemplo de Epafras. Yo no sé cuál es tu motivación para servirle a Dios. Yo no sé si verdaderamente estás abrazando el mensaje, pero lo que sí sé es que el Señor quiere que abraces el mensaje. Quieres que verdaderamente el mensaje que has oído comiences a entenderlo, iglesia. Ya no es tiempo de solo oír, es tiempo de que comiences a entender el mensaje, comiences a masticarlo al mensaje, bien, correctamente, lentamente, adecuadamente, hasta que te lo aprendas bien, hasta que lo abraces bien con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo el amor al Señor, y puedas poner manos a la obra y puedas ponerte en acción para salir a conquistar a esas personas para el Señor, para salir a dar un mensaje que el Señor quiere que des a esas personas para que ellos vengan también al conocimiento de la verdad. Yo no sé cómo está hoy en día tu servicio, iglesia. Quizás no ocupás un cargo que pareciera muy importante, como el cargo de Epafras, que primero no fue importante porque no fue muy visto, luego fue importante, pero tampoco no es muy mencionado, no se lo menciona mucho. En la Escritura solamente está mencionado ahí. Entonces, pero sin embargo, su mensaje que nos puede transmitir a nosotros es poderoso, su mensaje de vida, su ejemplo es poderoso, porque nos está enseñando que hay que tener valentía para predicar el mensaje de Cristo. Nos está enseñando que no nos podemos quedar con el mensaje guardado. Nos está enseñando que nunca se termina de aprender y que no debemos creernos más porque sabemos un poco más, sino que siempre podemos aprender algo y que siempre tenemos que ir a nuestros mentores cuando tengamos dudas, cuando no sepamos algo, a quitar el orgullo de lado. Si yo no sé algo, obviamente que le voy a preguntar a mi esposo, el pastor. No voy a decir, no, yo no le voy a preguntar a él porque yo también tengo el título teológico. ¿Me entienden? Entonces es necesario ser humildes en esto, como lo fue Epafras. Él no fue muy mencionado, pero sin embargo su trabajo fue excelente, porque fundó la iglesia en Colosas, extendió el mensaje donde Pablo no llegó, estuvo él ahí presente, y Hierápolis. Miren qué importante que es. Quizás nosotros no podamos llegar a otros lugares, quizás nosotros no podamos ir a abrir otras obras, pero acá hay muchas personas que podrían hacerlo. Hay muchas personas aquí que podrían ir y abrir lugares. Si son enviados, pueden hacerlo. Si están autorizados, pueden hacerlo. ¿Y qué es lo que te autoriza? Obviamente que nosotros como líderes de la iglesia te vamos a autorizar si vemos que verdaderamente has abrazado el mensaje de la cruz, si te has capacitado. Ahora, si se levanta uno hoy en día que todavía no se ha capacitado, no se ha instruido, yo no confiaría mucho en enviarlo, porque después puede hacer un desastre. ¿Me entienden? Pero es importante la capacitación, iglesia. El Señor en esta noche quiere que nosotros podamos entender esto, iglesia, que vos puedas entender esto. ¿A cuántas personas estás hablándole del Señor? ¿Estás verdaderamente siendo ejemplo para otras personas? ¿Estás siendo ejemplo en tu propia casa con la palabra de Dios? ¿Estás transmitiéndole el mensaje, mamá? ¿Estás transmitiéndole el mensaje de la palabra de Dios a tus hijos en tu casa? Porque a veces queremos ir a hablar allá lejos, a sembrar el mensaje.
pero no lo sembramos en nuestra casa. El crecimiento lo da el Señor, pero nosotros tenemos que hacer la tarea de sembrar. Mamá, papá, ¿estás enseñándole la palabra de Dios a tus hijos todos los días como devocional en tu casa? ¿O solamente te estás conformando? Bueno, va el sábado a la escuela bíblica. Bueno, va a la escuelita bíblica ahí en el campo. No hagamos como esas madres que quizás dejan a sus hijos que hagan la tarea solo aunque no lo entiendan de la escuela y no le ayudamos. Y que el chico se la arregle. Y después cuando llega a fin de año y se lleva todas las materias o repite, le damos un chirlo y decimos, burro, ¿por qué no estudiaste en todo el año? Pero si nunca te preocupaste de ir y ver qué es lo que estaba estudiando, a ver si entendía o no entendía. No hagamos eso mismo con la palabra, iglesia. La mamá y el papá que vienen a la iglesia se tienen que instruir en la palabra, pero en la casa tienen que instruir a los suyos. Porque el Señor te va a pedir cuenta. Ahora, cuando esos tuyos crezcan y tomen sus propias decisiones, ellos decidirán, ¿no es cierto? Ahí vos vas a ver los resultados. Podés ver buenos resultados o malos resultados. Eso ya no te compete. Lo que te compete es que vos los primeros discípulos que nosotros debemos tener son nuestros hijos cuando son pequeños. Enseñarles la palabra de Dios para que ellos cuando tengan la edad suficiente puedan también haber entendido y haber abrazado el mensaje. Muchos quizás no lo abrazarán. Muchos quizás ni siquiera van a querer saber nada con el mensaje. Pero eso ya no te compete. Ya eso lo dejamos para el Señor. Pero la tarea de nosotros es sembrar el mensaje. La iglesia, la misión de la iglesia es salir y predicar el mensaje de salvación. Y cuando vos lo prediques, no terminó ahí la tarea. Cuando vos prediques el mensaje, tienes que proponerle a esas personas discipularse, para que ellos, siendo discipulados, también puedan aprender y puedan seguir expandiendo el mensaje. Porque si no hacemos de esa manera, la iglesia no va a crecer, no va a crecer. Porque sería arrojar la semilla y dejarla ahí. Y listo. Que se riegue sola. ¿Sirve eso? ¿Puede servir eso? Necesitamos sembrar la semilla, pero también necesitamos vigilar la semilla. Eso es el discipulado. Necesitamos estar cerca de esas personas a las cuales les hablamos de Cristo. Necesitamos estar con ellas. Quizás va a tomar tiempo, quizás va a demandar de nuestro tiempo, quizás te va a llevar 2 horas por semana, como mucho, 3 horas por semana, lo que dispongas, pero es importante que lo hagas. Ah, no, pastor, acá tengo a estas 3 personas, les hablé, listo, que se las arreglen solas o que vayan los pastores. No es así, iglesia. Nosotros hacemos nuestra parte, el pueblo tiene que hacer su parte. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Amén. Entonces, acá vemos ese ejemplo de Epafras y que sería bueno que lo imitemos para que podamos algún día decir lo que el apóstol Pablo dijo de él, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Un fiel ministro de Cristo. ¿Tienes algo digno de imitar? Qué bueno. Pero si no lo tienes, comienza a ocuparte en tu vida. Comienza a capacitarte, comienza a abrazar el mensaje para que otros te quieran imitar. Porque más que ocupar una posición, un cargo dentro de una iglesia,
debemos buscar ser ejemplos para otras personas. Eso es lo más importante. Poder ser ejemplos para otras personas. Y si somos ejemplos de un niño, gloria a Dios. Si somos ejemplos de un grande, gloria a Dios. No tomemos en poco valor a los niños, porque hay niños que quieren imitarlos. Y si un niño te quiere imitar, qué bueno, gloria a Dios. Entonces busquemos ser ejemplos para imitar. Amén, como lo fue Epafras. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Espero que durante la semana, entre medio de todas tus tareas, yo sé que hay algunos hermanos que sí se están capacitando, otros hermanos que leen todos los días la palabra y que quizás quisieran aprender mucho más.